Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a abordar un problema del tema de las medidas de posición en el caso particular de los percentiles para datos agrupados. Vamos a hacer uso de la siguiente fórmula, en donde cada una de las variables involucradas las vamos a determinar después de haber determinado la posición de nuestro percentil, después de haber dicho en qué clase va a estar o está nuestro percentil. Bien, entonces vamos al problema. Nos dice que calculemos el percentil 35 y el percentil 60 de la distribución siguiente. Entonces acá tenemos la tabla, ¿verdad? Ya distribuida por clases. Tenemos la frecuencia en cada clase, ¿verdad? Y tenemos la frecuencia acumulada. ¿Qué nos dice la frecuencia acumulada? ¿O qué nos quiere decir la frecuencia acumulada? Bueno, nos quiere decir que desde 50 a 60, ¿verdad? O en la primera clase hay 8 datos. No sabemos qué datos son, ¿verdad? No sabemos qué números son, pero sí sabemos que en esa clase hay 8 datos. De la misma manera, el 18 nos está diciendo que entre 50 y 70 hay 18 datos, ¿verdad? Hay 18 datos en ese rango. Ahora también, ¿verdad? El 34 pues nos da la misma información, que quiere decir de que hay 34 datos entre 50 y 80. Y así sucesivamente, ¿verdad? Esa información es la que nos da la frecuencia acumulada, ¿verdad? Entonces vamos a, en primer lugar, a determinar el percentil 35. Y como primer paso, vamos a buscar la clase en donde está este percentil. ¿Cómo lo vamos a ubicar? Bueno, vamos a utilizar esta fórmula. P entre 100 multiplicado por N, donde P es el percentil que nosotros andamos buscando. En este caso es el 35, o sea que P va a ser igual a 35. Y el N es igual a la cantidad de observaciones o la cantidad de datos. En este caso es 65, ¿verdad? Entonces, al hacer esta operación, el resultado es 22.75. Quiere decir que nuestro percentil 35 se encuentra en la posición 22.75. Ahora nos vamos a la tabla a observar a dónde o en qué clase está este percentil partiendo de su posición. Bien, entonces hasta la segunda clase tenemos 18 datos, ¿verdad? Quiere decir que en la segunda clase nos ubica nuestro percentil. Y tenemos en la tercera clase que hay 34 datos, ¿verdad? Entonces quiere decir que nuestro percentil se ubica en la tercera clase, ¿verdad? Se ubica en la tercera clase porque hasta aquí hay 18 datos y hasta acá hay 34 datos, ¿verdad? Entonces nuestro percentil se encuentra en la tercera clase y a partir de esa clase vamos a determinar todos los valores que están representados en la fórmula para determinar el percentil. Bien, acá tenemos la fórmula. P sub i es igual a el límite inferior de la clase que contiene al percentil, ¿verdad? Esta operación I por N entre 100 es lo que acabamos de calcular, ¿verdad? Prácticamente es la posición del percentil. Luego F sub A, es decir, esta sería la frecuencia acumulada anterior a la clase del cuartil, ¿verdad? Y luego C es el ancho de clase, ¿verdad? El ancho de clase, es decir, la diferencia que hay en el límite inferior y el límite superior, ¿verdad? Fp sub i es la frecuencia de la clase del percentil, ¿verdad?
Ahora vamos a encontrar cada uno de estos valores. Por ejemplo, el SUI, que decíamos que era el límite inferior de la clase que contiene al percentil. En este caso, pues la clase que contiene al percentil es esta y el límite inferior es 70, ¿verdad? Luego vamos a determinar la frecuencia acumulada anterior, ¿verdad? Que en este caso, la frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil es 18, ¿verdad? 18. Eso es muy importante, ¿verdad? Frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil. En este caso es 18. Luego, otro dato que vamos a encontrar es la frecuencia de la clase que contiene al percentil. En este caso, la frecuencia de la clase que contiene al percentil es 16, ¿verdad? Es 16. Bien, ahora lo que nos hace falta determinar es el ancho de clase, es decir, la diferencia entre el límite superior y el límite inferior de la clase. Esa diferencia es 10. Bien, ya teniendo ahora todos los datos que están involucrados en la fórmula para determinar el percentil, vamos a reemplazar, ¿verdad? Entonces tenemos acá la fórmula del percentil. Luego, pues lo que andamos buscando es el percentil 35. Sustituimos los valores, ¿verdad? 70, es el límite inferior, 22.5 es la operación de I por N entre 100. Donde I es el percentil que andamos buscando, ¿verdad? N es el número de observaciones entre 100, ¿verdad? Entre 100 porque andamos encontrando los percentiles y los percentiles lo que hacen es dividir nuestra distribución en 100 partes iguales, ¿verdad? Luego pues sustituimos la frecuencia acumulada anterior a la clase que contiene a nuestro percentil. Sustituimos la frecuencia de la clase que contiene el percentil y sustituimos el ancho de clase, ¿verdad? Que es 10. Al hacer esa sustitución, ¿verdad? Al hacer esta resta, primero, pues nos queda 4.75. Luego hacemos la multiplicación de 4.75 por 10. Eso nos queda 47.5. Hacemos esa división y luego lo sumamos con 70. Eso quiere decir que nuestro percentil 35 es igual a 72.95, ¿verdad? Entonces vemos que es un valor que se encuentra en esta clase, ¿verdad? Justamente ahí donde nosotros pues lo hemos ubicado. Ahora, ¿qué significa el percentil 35? ¿Qué significa el 72.97? Bueno, significa que el 35% de los datos de esta distribución se encuentra bajo 72.97 y el 65% de la distribución se encuentra sobre 72.97. Esa es la información que nos dan las medidas de posición. Bien, ahora pues vamos a encontrar el percentil 60, ¿verdad? Vamos a hacer el primer paso, ¿verdad? Que es buscar la clase que contiene a este percentil, ¿verdad? Entonces, mediante esta fórmula, que es la fórmula de la posición, ¿verdad? Vamos a encontrar en qué clase está nuestro percentil 60. Ahora pues sustituimos, ¿verdad? Valores 60 acá y 65, que es la cantidad de observaciones, el total de observaciones. Luego tenemos que el resultado es igual a 39, ¿verdad? Quiere decir que nuestro percentil 60 se encuentra en la posición 39. Recordemos que cuando tenemos una tabla de distribución en datos agrupados, no sabemos en sí los valores de nuestros datos. Solo sabemos que en cada una de las clases están cierta cantidad, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera clase hay 8 datos, en la segunda clase hay 10 datos, en la tercera hay 16, en la cuarta hay 14, pero no sabemos cuáles son los valores de esos datos, ¿verdad? Entonces, lo único que sabemos acá es que en la posición 39
se ubica nuestro percentil 60. Bien, entonces, ¿en qué clase se ubica nuestro percentil? Entonces, acá tenemos en la posición 39. Acá tenemos en esta clase, pues, 34 datos, ¿verdad? Y en la siguiente clase tenemos en la frecuencia acumulada 48 datos. Entonces, pues nuestro percentil 60 se ubica en esta clase, ¿verdad? Se ubica en esta clase nuestro percentil 60, ¿verdad? Que tiene como posición 39. Entonces, a partir de haber encontrado la clase de nuestro percentil, vamos a ubicar cada uno de estos valores que están involucrados en la fórmula del percentil. Ahora, nuestro límite inferior pues va a ser 80, ¿verdad? Nuestra frecuencia acumulada anterior a la clase del percentil, en este caso, es 34, ¿verdad? Luego, la frecuencia de la clase que contiene al percentil, en este caso es el percentil 60, ¿verdad? Es 14 y el ancho de clase es 10. Bien, entonces ya ubicando estos valores, ¿verdad? Estos datos, vamos a sustituirlos en la fórmula, ¿verdad? Recordemos que andamos buscando el percentil 60, ¿verdad? Luego sustituimos todos los datos que hemos encontrado. Hacemos pues las operaciones, ¿verdad? En este caso 39 menos 34, resultado de 5. Multiplicamos 5 por 10, el resultado de 50. Dividimos 50 entre 14 y el resultado es 3.57. Lo sumamos con 80 y nuestro percentil es igual a 83.57, ¿verdad? Es un valor que está dentro de esta clase. Bien, el análisis de nuestro percentil significa que un 60% de la distribución de los datos está por debajo de 83.57 y un 40% de nuestros datos están sobre de 83.57. Bien, hasta aquí vamos a llegar con este video. No olvidar suscribirse y activar la campanita para recibir nuevas notificaciones.